El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Hubo un tiempo de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías del grupo de Abías, casado con una descendiente de Aarón llamada Isabel. Ambos eran justos a los ojos de Dios, pues vivían irreprochablemente, cumpliendo los mandamientos y disposiciones del Señor. Pero no tenían hijos, porque Isabel era estéril, y los dos de avanzada edad. Un día en que le correspondía a su grupo desempeñar ante Dios los oficios sacerdotales, le tocó a Zacarías, según la costumbre de los sacerdotes, entrar al santuario del Señor para ofrecer el incienso, mientras todo el pueblo estaba afuera en oración a la hora de la incensación. Se le apareció entonces un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se sobresaltó y un gran temor se apoderó de él. Pero el ángel le dijo: No temas, Zacarías, porque tu súplica ha sido escuchada. Isabel, tu mujer, te dará un hijo, a quien le pondrás el nombre de Juan. Tú te llenarás de alegría y regocijo, y otros muchos se alegrarán también de su nacimiento, pues el Señor, pues él será grande a los ojos del Señor. No beberá vino ni licor y estará lleno del Espíritu Santo, ya desde el seno de su madre. Convertirá a muchos israelitas al Señor, irá delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías, para convertir los corazones de los padres hacia sus hijos, dar a los rebeldes la cordura de los justos y prepararle así al Señor un pueblo dispuesto a recibirlo. Pero Zacarías replicó: ¿Cómo podré estar seguro de esto? Porque yo ya soy viejo y mi mujer también es de avanzada edad. El ángel le contestó: Yo soy Gabriel, el que asiste delante de Dios. He sido enviado para hablar contigo y darte esta buena noticia. Ahora tú quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que todo esto suceda, por no haber creído en mis palabras, que se cumplirán a su debido tiempo. Mientras tanto, el pueblo estaba guardando a Zacarías y se extrañaba de que tardara tanto en el santuario. Al salir, no pudo hablar, y en esto conocieron que había tenido una visión en el santuario. Entonces trató de hacerse entender por señas y permaneció mudo. Al terminar los días de su ministerio, volvió a su casa. Poco después concibió a Isabel, su mujer, y durante 5 meses no se dejó ver, pues decía: Esto es obra del Señor. Por fin se dignó quitar el oprobio que pesaba sobre mí. Palabra del Señor. Señor Jesús, gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, en lo imposible para el hombre, para Dios todo es posible. Y de la nada, Dios crea y construye, edifica. El hombre de la nada no construye, construye y edifica de lo que ya hay.
Por lo tanto, Dios es creador. Nosotros somos co-creadores con Dios. Dios no necesita de la materia para crear. Nosotros los seres humanos necesitamos de la materia para poder crear. Por eso somos co-creadores. Pero, sin embargo, hoy en nuestros tiempos, el hombre se siente creador y señor de lo que con sus manos realiza. Y tal así está la mentalidad que en nuestros tiempos el ser humano se ha sentido dueño de la existencia humana, se ha sentido dueño de crear con Dios, que se diría co-creador, al género humano. Por eso es que hoy en nuestros tiempos el hombre con esa mentalidad equívoca de que se cree creador y más bien es co-creador, ha manipulado a su modo y a su gusto la existencia humana a nivel ciencia y también a nivel personal. A nivel ciencia, queriendo crear con la materia que sería co-creador, humanidad. Y a nivel personal, queriendo crear o no crear, que sería co-creador o no co-creador, al género humano. De ahí pues que desde el laboratorio se manejan tanto la célula femenina como la célula masculina para co-crear a la humanidad. Y a nivel personal, el hombre decide con sus impulsos personales ser co-creador o no co-creador de la humanidad. Y eso ha llevado entonces a los matrimonios a cerrarse a la vida, decidiendo ellos libremente engendrar o no engendrar. De ahí que en nuestros tiempos existen muchos métodos para que en la vida matrimonial las personas se abran a la vida, que es abrirse a las bendiciones de Dios en la vida matrimonial, o decidan por intereses personales y económicos cerrarse a la vida, decidiendo ellos no ser co-creadores, sino simplemente vivir una experiencia de placer. Y hoy vemos tanto en la primera lectura como en el Evangelio cómo Dios es el dueño de la existencia humana, cómo Dios es el dueño de la creación de la humanidad, cómo Dios saca de aquella madre del Antiguo Testamento la maternidad, donde Dios le concede la gracia de ser madre. Y nace este hombre de la historia, Sansón, que con el poder de su cuerpo, de su físico, va a defender al pueblo de Israel de los ataques de los pueblos extranjeros. Dios crea a este hombre en el seno de esta madre estéril, de un vientre seco. Dios crea a este personaje histórico en el pueblo de Israel llamado Sansón, que con su fuerza física va a defender al pueblo de Israel para que pueda el pueblo caminar y crecer hacia Dios. En el Nuevo Testamento, en el Evangelio que acabamos de escuchar de San Lucas, también, paralelamente, Dios crea de la nada, porque es un vientre viejo, estéril, y Dios crea a una persona llamada Juan el Bautista. Y vemos cómo
la madre es estéril y anciana, el padre de igual manera anciano. Y Dios de ahí hace germinar la vida, la existencia, donde se alegran. ¿Por qué se alegran? Hoy los matrimonios no se alegran cuando saben que van a ser papás, se enojan, porque esos no eran sus planes. Sus planes eran solamente tener placer, mas no ser co-creadores con Dios. Y en vez de alegrarse porque Dios les ha concedido el don de la paternidad y de la maternidad, se enojan, se disgustan, hasta se pelean. Si hubieran disgustado y peleado antes de haber tenido esa intimidad conyugal o de haber tenido ese desenfreno sexual, si no son personas casadas, porque también hoy en nuestros tiempos está el desenfreno sexual, donde ya no hay respeto al cuerpo. Y dice el evangelista San Lucas que el ángel les dice, y ustedes y mucha gente se alegrará. ¿Por qué? Porque en los tiempos del pueblo de Israel, de aquel entonces, un matrimonio bendecido por Dios era un matrimonio que tenía familia. Y entre más hijos tenían, más bendiciones recibían de parte del Señor como el autor único de la existencia humana. Por eso cuando un matrimonio se le descubría que era estéril y que no tenían hijos, se les consideraba abandonados por Dios. No había en ellos bendiciones. Si hoy esto lo entendieran los matrimonios de nuestro tiempo, no hicieran tantas cosas indebidas a la voluntad de Dios en su vida conyugal. Porque cada relación, cada intimidad conyugal, hay que abrirse a la vida, porque esa es la finalidad de una intimidad conyugal, la vida. El medio es el placer, pero cambian los valores y ponen como fin el placer y el medio la vida. Por eso deciden ellos, como si fueran dueños de la existencia humana, cerrarse con todos los métodos que hoy el mundo ha ofrecido y está ofreciendo, y se cierran a la vida, pero también se cierran a las bendiciones de Dios. De ahí pues que cuando ellos libremente, como sintiéndose autores y señores, se cierran a este don divino, también se están cerrando a las bendiciones, y de ahí que con uno o dos hijos ya no pueden, porque se están cerrando a la bendición de Dios, se están cerrando a la providencia de Dios. Y cuando Zacarías e Isabel, en su vejez, grandes ya, deciden abrirse a este don de ser padre y madre, Dios los bendice, donde este hijo va a ser entonces el que va a ir por delante, preparando los caminos, pero no con la fuerza de su físico, como Sansón, sino con la fuerza del Espíritu Santo, preparando los corazones del Señor para que el Señor habite en cada persona del pueblo. Un hijo en la vida matrimonial que se espera con ese Espíritu de Dios, con esa alegría, con ese amor, es un matrimonio, decía, bendecido y también un hijo bendecido. Por eso hoy en nuestros tiempos, todos los cambios que estamos teniendo, mucha gente dice, Dios, ¿qué hace?
¿Qué está haciendo Dios? Y hay gente que le echa la culpa a Dios de nuestras desgracias, cuando nosotros mismos, por ser egoístas y cerrarnos a la voluntad de Dios, nosotros estamos alejando a Dios de nuestras vidas, de nuestra existencia. Cuando los matrimonios se cierran a este llamado, a este don, a esta vocación de la maternidad y la paternidad, se están cerrando a las bendiciones y alejan a Dios de su vida matrimonial, de su vida familiar. Y entonces empieza a ver los problemas, las desgracias, y tienden luego a echarle la culpa a Dios, cuando la culpa la tenemos nosotros, porque la humanidad aleja a Dios de su vida en esa mentalidad de sentirnos dueños de la existencia humana, desde la concepción hasta la existencia, asesinando y matando a las personas como si nada pasara, cuando estamos en contra de la voluntad de Dios y en contra del mandamiento de Dios: no matarás. Que el Señor nos conceda la gracia, como a San Joaquín, perdón, como a Zacarías y a Isabel, abrirse uno a la voluntad de Dios, para que en todo hagamos lo que Dios quiere y no lo que nosotros querramos. Que sepamos que somos co-creadores de todo cuanto hacemos y que no somos creadores, sino co-creadores partícipes de la creación, pero también defensores de la misma creación que Dios hace a través de la humanidad. Que así sea.